Mucho antes de Roma, antes de Cartago, antes incluso de la escritura, la tierra que hoy llamamos España ya estaba habitada por dioses. Eran fuerzas primigenias, nacidas del mismo paisaje del sol abrazador que moldeaba la meseta, de los ríos que abrían valles y de las montañas que rasgaban el cielo. Su historia no se escribió en libros, sino en la piedra, en el viento y en el corazón de los primeros pueblos que poblaron esta tierra ancestral. La mitología nació del miedo, del trueno que destruía, del sol que quemaba y de la muerte que acechaba en la oscuridad de la noche. Las primeras tribus, reunidas alrededor del fuego, miraban las sombras danzantes y veían más que simples siluetas. Veían entidades poderosas, fuerzas que exigían respeto y ofrendas. El chamán, con su cuerpo pintado de ocre y carbón, no era solo un líder, era el puente entre el mundo de los mortales y el de los dioses. A través de él se interpretaban los augurios. Se calmaba la furia de la tormenta y se pedía clemencia a las bestias que gobernaban el bosque. Para los pueblos celtíberos del norte, un nombre resonaba con la fuerza del acero y la astucia del rayo Nluk. Él no era solo un dios de la guerra, era la guerra hecha inteligencia, la destreza convertida en deidad. Un maestro de todas las artes, un guerrero invencible cuya lanza dorada nunca fallaba su objetivo. Antes de cada batalla, los guerreros golpeaban sus escudos contra el suelo, no solo para intimidar al enemigo, sino para invocar su espíritu, para pedirle la fuerza de sus brazos y la claridad en su mente. Creían que Luke caminaba entre ellos, invisible pero presente, guiando cada estocada y cada parada, asegurando que solo los más dignos alcanzaran la gloria en el combate. Pero si la vida era una batalla constante, la muerte no era el final, era una transición, un viaje custodiado por una diosa tan temida como venerada Atashin, señora de la noche, del inframundo y del renacer. Su reino no era un lugar de castigo, sino un santuario de renovación, como la tierra que duerme en invierno para florecer en primavera. Se la representaba con una rama de ciprés, símbolo de lo eterno. Cuando un guerrero caía, su espíritu no se desvanecía, sino que era recibido por ella. La muerte no era una derrota, era una ofrenda sagrada, un regreso al ciclo inmutable de la vida y el renacer, custodiado por la fría pero justa mirada de la diosa oscura. Mientras los celtas adoraban a dioses de la guerra y la naturaleza, los pueblos íberos del sur y el levante miraban al cielo. Para ellos, la fuerza más poderosa era el sol. Adoraban la permanencia, la eternidad del sol sobre la piedra. Sus templos no eran bosques oscuros, sino ciudadelas amuralladas, abiertas a la luz. Cada amanecer era un ritual sagrado, una ceremonia donde el oro, el incienso y los cantos graves celebraban la victoria de la luz sobre la oscuridad. Diosas como la Dama de Elche no eran solo estatuas, eran la encarnación de la divinidad. La madre tierra fertilizada por el padre sol, un símbolo de poder, riqueza y conexión cósmica. Así, Hispania era un mosaico de creencias, un campo de batalla espiritual. Cada guerra era un acto sagrado, cada muerte, una ofrenda. Los guerreros celtas e íberos no solo luchaban por tierras o recursos, luchaban por sus dioses. El campo de batalla era un altar donde la sangre derramada alimentaba a las deidades, y la victoria era la prueba de su favor divino. No todos los dioses tenían templos o grandes altares. Algunos vivían en el susurro del agua de un río, otros en el eco de una cueva profunda o en la solidez de una roca ancestral. Eran los genios del lugar, espíritus protectores de un arroyo, una montaña o un bosque. Los viajeros les dejaban pequeñas ofrendas, una piedra, una flor, un sorbo de hidromiel, pidiendo permiso para cruzar sus dominios y protección en su camino. Estos dioses sin nombre eran el alma misma de la tierra, la prueba de que lo sagrado habitaba en cada rincón del paisaje. Pero los dioses de Hispania no estaban solos. Su era de dominio absoluto llegaba a su fin. En el horizonte, más allá de las columnas de Hércules, las velas de nuevos pueblos surcaban el Mediterráneo. Desde el mar, otros poderes, otros panteones y otras ambiciones se acercaban, trayendo consigo el fuego, el comercio y la guerra. El destino de los dioses primigenios de Hispania estaba a punto de cambiar para siempre. Para los antiguos hispanos, los dioses no vivían en el cielo.
vivían entre ellos. Cada montaña, cada río, cada amanecer, eran portales a un mundo espiritual que respiraba al mismo ritmo que su propia existencia. No había separación entre lo terrenal y lo divino. El sol que los calentaba era un dios. La tierra que pisaban era una madre. Y el viento que susurraba en los árboles traía mensajes de otro mundo. Vivir era un acto constante de comunión. Cada nacimiento, cada viaje, cada regreso, comenzaba junto al agua. Navia, la diosa de los ríos y las fuentes, era el latido de la comunidad. Ella no era una figura lejana, sino la presencia misma del agua que daba vida, que limpiaba las heridas y que bendecía a los recién nacidos. En sus orillas, las mujeres compartían sus secretos, los niños aprendían a nadar y los guerreros bebían por última vez antes de marchar, pidiendo un regreso seguro. Sus ofrendas eran humildes: un trozo de pan, unas flores silvestres o un pequeño fragmento de metal. No buscaban favores, sino equilibrio, porque sabían que la vida, como el río, debía seguir su curso. Pero el mundo sagrado no terminaba en la orilla del río. El hogar también era un templo. En el centro de cada vivienda, el fuego era el corazón de la familia, el lugar donde se compartían las historias y se forjaban los lazos. Arasalas, la protectora del hogar y la comunidad, no era una estatua en un altar, sino el calor de las llamas y la seguridad de las paredes. Proteger a la familia era proteger al clan. Mantener viva la llama era asegurar la supervivencia de la tribu. Al caer la noche, alrededor del fuego, las plegarias no se recitaban, se susurraban, convirtiendo cada hogar en una fortaleza espiritual contra la oscuridad del mundo. Cuando un juramento debía sellarse, los hispanos no buscaban un templo construido por hombres. Ascendían a las cumbres más altas, donde el viento cortaba la piel y la roca era el único testigo. Allí moraba Baélico, el dios austero de las montañas y los pactos sagrados. Un dios tan antiguo como la propia piedra. Se creía que en las alturas, más cerca del cielo, las palabras pesaban más y las promesas se volvían inquebrantables. Los guerreros sellaban sus pactos con un toque de sangre y la firmeza de la roca, porque una promesa hecha ante Baélico no podía ser rota. Era un compromiso no solo con los hombres, sino con la propia tierra. Antes de cada batalla, en la tensa calma del campamento nocturno, las oraciones no iban dirigidas a la victoria. Se invocaba a Treboruna, la guardiana de la casa y del pueblo, la protectora de los guerreros. Lo que le pedían no era la derrota del enemigo, sino el valor para enfrentar su destino. Fuera cual fuera, un guerrero tocaba su escudo, cerraba los ojos y encontraba en el silencio la fuerza para honrar a su tribu. Treboruna no prometía la supervivencia, sino la entereza. Su bendición era un escudo invisible forjado con honor, coraje y el deber de proteger a los suyos hasta el último aliento. Cada sendero tenía su guardián, cada cruce de caminos su espíritu. Para los viajeros, moverse por el territorio no era solo un desplazamiento físico, sino un peregrinaje a través de espacios sagrados. Las fronteras, ya fueran naturales como un río o invisibles como el límite de un clan, estaban custodiadas por deidades menores que exigían respeto. Dejar una pequeña piedra apilada, una fruta o una rama entrelazada, era un gesto de reconocimiento, un peaje espiritual para asegurar un paso seguro. Estos pequeños altares, dispersos por todo el paisaje, nos hablan de un mundo donde cada paso era consciente y cada camino un diálogo con lo divino. Cuando los dioses antiguos se retiraron del mundo, no lo dejaron vacío, se lo entregaron a las criaturas. En los bosques cubiertos de niebla, en las montañas solitarias y en las cuevas profundas, algo despertó. Sombras que se movían entre los árboles, ojos que brillaban en la oscuridad. El silencio de los dioses fue reemplazado por el susurro de los monstruos, y el primero en reclamar su reino fue el Señor de los Tesoros. En las montañas del norte de la península, en cuevas tan grandes que podrían contener castillos enteros, dormía el Cuélebre, un dragón serpentino, con alas de murciélago y escamas más oscuras que la noche. Su mirada era ancestral, cargada de una codicia sagrada. No atacaba por hambre, sino para custodiar los tesoros de los dioses y a las mohuras, prisioneras encantadas. Enfrentarlo con la fuerza era inútil, pues su poder era inmenso. Solo la astucia de un héroe podía engañar a la bestia. Cuando el Cuélebre despertaba, la tierra temblaba,
y su rugido era el eco de una era olvidada. Pero no todas las criaturas eran destructivas. En las ruinas antiguas, junto a fuentes sagradas y dólmenes milenarios, habitaban las mohuras, mujeres de una belleza que no pertenecía a este mundo, vestidas de oro y luz. No eran hadas, eran guardianas del conocimiento perdido, recuerdos vivos de un tiempo anterior a los hombres. Aparecían en la noche de San Juan, o al primer rayo del amanecer, ofreciendo pactos a los mortales. Podían entregar tesoros inimaginables, pero el precio era siempre alto a cambio. Exigían la memoria del afortunado, borrando su pasado para siempre. Donde el agua canta, las hanas observan. En los ríos cristalinos, en las pozas profundas y al pie de las cascadas, habitaban estos espíritus del agua, seres etéreos y luminosos, de una belleza tan cautivadora como peligrosa. Su canto era una promesa de fortuna o una sentencia de muerte. Bendecían a los humildes que respetaban sus dominios, pero a los incautos los arrastraban a las profundidades. Muchos viajeros, atraídos por su melodía, siguieron el sonido hasta la orilla y nunca más se les volvió a ver, convirtiéndose en un alma más atrapada en la corriente. En lo alto de las montañas, cuando la tormenta ruge y el viento aúlla, una figura vigila. Es el Ojanco, el castigo de la montaña, un gigante tuerto, de fuerza descomunal y cuerpo cubierto de pelo. No todos los monstruos nacieron del caos. Algunos, como él, nacieron para impartir justicia. Castigaba a los arrogantes, a los que talaban bosques sin permiso o violaban las leyes sagradas de la naturaleza. Su único ojo lo veía todo, y su furia era tan implacable como una avalancha, derribando árboles mientras perseguía a los intrusos que osaban desafiar su territorio. Incluso el lugar más seguro, el hogar, tenía su propio guardián y su propio juez, Alitrosgo, una criatura pequeña y burlona, de mirada astuta, que se escondía en las sombras de las casas rurales. Si la familia era respetuosa, el trasgo protegía el hogar de todo mal, pero si era despreciado, se convertía en un tormento invisible. Hacía ruidos por la noche, movía objetos de sitio y sus risas fantasmales resonaban en las habitaciones vacías. No se le podía expulsar por la fuerza, solo el respeto o un astuto engaño podían calmar su espíritu travieso. Pero de todas las criaturas, ninguna infundía tanto terror como la que anunciaba el final. En las noches más oscuras, por caminos solitarios, avanzaba la Santa Compañía, una procesión de almas en pena, con túnicas blancas y portando velas cuyo olor a cera llenaba el aire. No eran fantasmas, eran un presagio. Verla era una sentencia de muerte. No verla, pero sentir su presencia, una advertencia, anunciaba la muerte de un vecino o venía a llevarse a un alma errante. Cruzarse con ella era enfrentarse al miedo más profundo, un encuentro que dejaba a los vivos de rodillas, aterrorizados ante el inevitable destino. Estas criaturas no desaparecieron con el tiempo, simplemente aprendieron a ocultarse. Se escondieron en los cuentos de los abuelos, en los caminos rurales que evitamos por la noche y, sobre todo, en ese miedo ancestral que todavía sentimos al mirar hacia la oscuridad. Puede que ya no las veamos, pero siguen aquí, porque mientras haya memoria, mientras sus historias se sigan contando, las criaturas de la vieja España seguirán caminando entre nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te fascina la mitología, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte la próxima leyenda. Nos vemos en el siguiente capítulo. No todos los seres sagrados fueron dioses. Algunos no tuvieron templos ni nombre, pero estaban en todas partes. Eran fuerzas primordiales, susurros en el viento, presencias en el agua y sombras en los caminos. No exigían altares ni sacrificios grandiosos, solo respeto, porque su poder no residía en el cielo, sino en la tierra que pisamos, en el agua que bebemos y en el aire que respiramos. Antes de los grandes panteones, ellos ya estaban aquí, vigilando. El agua era vida, y también frontera con lo invisible. Cada fuente, cada pozo, cada río tenía su guardián. Eran genios del agua, a menudo femeninos, ninfas y presencias etéreas que custodiaban la pureza de sus dominios. Quien se acercaba con respeto podía encontrar la cura a una enfermedad o la bendición para una cosecha. Pero aquel que profanaba el agua, ensuciándola o faltando al respeto,
se enfrentaba a su ira, manifestada en sequías, inundaciones o la misteriosa desaparición de su caudal. El bosque no estaba vacío, estaba vigilado. En la profundidad de los bosques de robles y castaños, entre árboles centenarios y peñascos cubiertos de musgo, habitaban los guardianes del monte. Eran númenes territoriales, espíritus arbóreos que protegían sus dominios sagrados. Tenían el poder de confundir a los intrusos, haciendo que los senderos desaparecieran y que un caminante diera vueltas en círculo sin encontrar la salida. Castigaban la caza excesiva y la tala indiscriminada, asegurando el equilibrio de un mundo que era suyo mucho antes que nuestro. Cada camino tenía memoria y cada frontera un vigilante. En los cruces de caminos, en los senderos de piedra que unían aldeas y en los mojones que marcaban límites invisibles, moraban otros espíritus. Eran los númenes de paso, protegían al viajero honesto que dejaba una pequeña ofrenda, ya fuera un trozo de pan, una piedra o una oración silenciosa, pero eran implacables con quienes rompían juramentos o intentaban engañar en esos espacios liminales. Pues cada cruce de caminos era un tribunal silencioso donde la verdad no podía ser ocultada. El hogar también tenía guardianes, invisibles, silenciosos, pero atentos. Eran los espíritus domésticos, las sombras protectoras que velaban por la familia al calor del hogar. No tenían rostro, pero su presencia se sentía en la calma de la noche, en el crepitar del fuego o en un susurro que advertía de un peligro inminente. Se alimentaban del respeto y la armonía de la familia. Un hogar donde reinaba la discordia o la falta de respeto hacia los mayores era un hogar que estos protectores abandonaban a su suerte. La muerte no era un final. Era un camino vigilado. En las necrópolis prerromanas, en los cementerios antiguos cubiertos por la niebla, moraban los guardianes del tránsito. Eran entidades que guiaban a las almas en su viaje al más allá, pero también custodiaban la paz de los difuntos. Castigaban con severidad los entierros impuros o la profanación de las tumbas, asegurando que la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos permaneciera intacta. Eran los centinelas del último umbral. Y en las noches más oscuras, cuando los vivos debían apartarse, los muertos caminaban. Procesiones de almas en pena, ejércitos de difuntos que recorrían los viejos caminos. Eran el origen de leyendas como la Santa Compaña. Anunciaban la muerte con el tañido de una campana invisible y el olor a cera quemada. Mirarlas directamente era una condena, pues quien lo hacía se veía obligado a unirse a ellas, portando una cruz o un caldero, hasta que otro incauto lo relevara. Arrastraban consigo las almas culpables que aún no habían encontrado descanso. No fueron dioses, pero nunca se fueron. Aún sienten el frío del agua en los manantiales olvidados. Aún susurran entre las hojas de los bosques antiguos. Aún vigilan desde los cruces de caminos y habitan las sombras de los hogares. Su mitología no murió, simplemente se volvió invisible, esperando en silencio a que volvamos a escuchar.